Bienvenidos a Pizza, Birra y Entrevistas. La cuarta entrevista ya. Sí, excelente. Cuarta, sí. Qué buena onda. Hoy, un día más, acabamos de hablar sobre la película El Esfuerzo y enfrente mío tengo al director Augusto Sinay. ¿Cómo andas, Augusto? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo va? Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. La verdad, es un lujo tener a Augusto Sinay acá. Estuvimos hablando de la película y nada, nos encantó. Nos encantó, flashó. No, cuando la veía pensaba, antes de verla yo pensaba que no se podía hacer algo así. En Córdoba, en Argentina, viste, como algo realmente grande, ¿no? A esos niveles y nada, lo vi y quedé flashado, la verdad. Así Bueno, que muchas gracias por estas palabras. La verdad es que yo estoy muy contento con toda la repercusión que ha tenido. Y bueno, esto hasta más de un año después del estreno me siguen invitando a programas de radio y nada, para mí eso realmente no tengo más palabras que agradecimiento porque nunca hubiese soñado que mi primera película hubiese generado esto y la verdad que es muy lindo. Tal cual. Y bueno, eso habla del impacto que genera, ¿no? Nosotros que estudiamos cine técnicamente es una locura. Te vuelve la cabeza. La verdad te vuelve la cabeza. Quedamos muy flashados. Y tengo acá unas preguntitas. Yo sé que el guión, capaz el que esté escuchando no lo sepa, pero el guión tardó muchos años en hacerse. Pasó por muchos procesos. Y la pregunta es así, el guión tardó muchos años en terminarse. ¿Escribiste cosas en paralelo o te enfocaste directamente en el esfuerzo y en buscar información y en estudiar sobre la época? ¿O en paralelo estuviste escribiendo, no sé, otras cosas? No, no solo escribí otras cosas, sino que hice un montón de cosas en paralelo, porque sí tardé, o sea, de verdad es raro decir tardé 7 años en escribirlo, porque no es que tardé eso, me senté un día y 7 años después lo tenía, sino que escribí una versión, de hecho la primera versión la escribí en 2 semanas literalmente, muy rápido. Pero después, no sé, yo trabajaba mucho en ese momento como técnico en cine. Entonces era, bueno, trabajo, escribir un poquito, corregir. Después meses y meses de presentarlo a diferentes convocatorias de guión. Cada convocatoria capaz que vas puliendo un poquito algunas cosas. Y bueno, así se pasan los años muy rápido. Pero es muy intermitente la reescritura de guión, pero sí, o sea, también es intermitente, pero son 7 años en definitiva. Sí, tal cual. Y al medio sí escribí, o sea, hablando particularmente de tu pregunta, escribí otras cosas que yo recuerdo, o sea, la que primero me acuerdo es un corto que escribí, que se llama El Sonido de la Campana, un corto que está en Cinear, de hecho. Se puede ver. El Sonido de la Campana. Sí, lo protagoniza el gran Jorge Cezanne, que ahora volvió al auge por El Eternauta. Sí. Y es muy amigo mío, Jorge. Bueno, nos hicimos amigos después de trabajar en cine y después de ese corto. Y ese fue una de las cosas que escribí el camino, porque también quería filmar, porque me desesperaba por filmar. Entonces digo, bueno, escribo un corto, gané el Fondo Nacional de Arte con el corto ese y lo filmamos así con 2 pesos que te daba el Fondo Nacional de Arte. Y después creo que otros cortos también he escrito. No paraste. No, ideas de otras películas. Después, mientras hacía la investigación del esfuerzo, se me ocurrió una idea para otra película que estamos escribiendo ahora, ya con casi una versión final conjunto con mi hermano. Uh-huh. Sí, es como que todo el tiempo voy escribiendo y buscando cosas. ¿Y vos cómo te definís? ¿Como guionista, como director, como realizador integral? No sabría cómo definirme, sí sé cómo no definirme, que es como realizador integral. No sé por qué no me gusta mucho o peor la que dicen ahora, filmmaker. No me gusta tanto esa, pero sí, creo que intento ser guionista y director, o sea, es lo que más me gusta y escribir. Un cuentista. Sí, también puede ser. Bueno, con mi hermano siempre decimos que lo que nos gusta es narrar historias, porque también hemos hecho podcast, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos ideas para cómics, para novelas. O sea, realmente creo que lo que más me gusta es contar historias. Qué bueno eso, qué buena onda. La película, El Esfuerzo, es absolutamente visual. O sea, tiene planos lindos tras planos lindos. Trabajaste con storyboard. Sí. Toda la película es storyboardeada. O sea, hay un libro, hay un cómic grande de El Esfuerzo
que obvio me lo vas a prestar para leerlo, porque tengo muchas ganas de verlo. No, a mí me gusta mucho dibujar storyboard y demás. ¿Vos dibujaste los storyboards? No, yo empecé a dibujarlo, hice como toda la primera parte de la peli, para los que la vieron, como la parte de los soldados, eso, hasta que aparece el título. Sí. Eso lo dibujé yo, y después ya se nos acercaba mucho la producción de la peli, entonces contraté una piba que se llama Belén Román, que es muy loco porque no la conocí hasta que se estrenó la película. Fue tiempos de trabajar en telellamada y ella no tenía cámara. Mirá vos. Entonces trabajamos como 3 meses sin yo saber quién era. Nada. Y Belén hizo... Seguíamos, yo le decía, bueno, acá este plano más o menos, y íbamos como peloteando, y ella ahí fue haciendo todo, porque dibuja muy rápido. Yo le pasé referencias de qué tipo de storyboard quería hacer. Le pasé, por ejemplo, el de Bong Joon-ho de Parasite. Sí, Parasite, sí. Que son dibujos muy simples, con flechitas que explican. Pero claro, está todo ahí. Sí, de hecho en rodaje todo el equipo usaba más el storyboard que el guión. Eso mismo. El guión ni lo usábamos. Era más, bueno, el asistente dice, este plano, sí, vamos con ese, listo. Claro. Pero sí, a mí me gusta mucho trabajar con storyboard. No solo porque me gusta como ya saber qué es lo que voy a filmar, sino que también disfruto el proceso de hacerlo, porque se tarda tanto en hacer una película que para mí hacer el storyboard es como casi ya estar divirtiéndose filmando. Entonces vos decís, bueno, acá pondría este plano, que se lo dibujás y ya te estás divirtiendo. Entonces es como filmar la película 2 veces más o menos. Sí, es la parte más creativa, se podría llegar a decir, porque pensás el plano, lo volcás, está buenísimo. Está muy bueno. Hay momentos en donde dibujaron el storyboard, algunas viñetas, ¿no? Algunos planos, y tuviste que cambiar cosas del guión. No, creo que no. Cosas del guión cambiamos sobre la fecha, generalmente para achicar un poco. O sea, había toda una secuencia, por ejemplo, que era que iban en una balsa por el río. Mirá. Y era imposible hacer eso. Pero en base al storyboard no. Ah, mirá. Lucy, vos tenés una preguntita. Yo tenía una pregunta más que nada con la... Porque bueno, la peli, o sea, yo la estuve sobreanalizando mucho, porque me gusta también sobreanalizar las cosas, y dije, como que empecé a sacar mis propias conclusiones, pero lo que yo quería saber, también siendo una peli de época, siendo una peli que también se va a hacer un cuento, pero está tratado de una manera muy particular, ¿cuál fue la motivación? O sea, que agarraste ese cuento y lo quisiste adaptar. ¿Cuál fue la motivación para eso? Para arrancar con eso. La motivación principal creo que era hacer cine primero. Hacer cine de género, es decir, terror fantástico. Hacer cine de género argentino. Claro. Creo que es como así, fueron estas capas de motivaciones, hasta que encontré el cuento que Lugones lo leía mi abuelo, siempre me hablaba de Lugones, yo ya lo había leído de más chico, y bueno, como que medio que fue un poco volver a esa raíz de decir, en Argentina tenemos tradición de fantástico, de terror, está bueno eso. A mí me gusta mucho el cine de género en general, y veo mucho cine de todas partes del mundo. Obviamente mucho cine yankee, que es lo que más hay, pero también francés, me gusta mucho el cine oriental. Pero dije, bueno, tengo ganas de hacer como más cosas que me toquen más cercano a mí, y pues eso fue una gran motivación. Después volver a filmar a las sierras. Yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires, y sí o sí quería que mi primera película sea toda en Córdoba. Filmar, y sobre todo en la sierra, que justo antes de empezar te contaba que yo desde que tengo 1 año que voy siempre a la sierra, y todo lo que se me ocurre más rural, no se me ocurren tantas cosas urbanas. O sea, son todas cosas que ahora como que las hago palabra, pero la realidad es que cuando estás, no sé, como que no las pensás tanto. O sea, esto me convoca o no me convoca, y vas medio ciego, pero creería que son esas las motivaciones. Y bueno, el cuento de Lugones es espectacular.
Bueno, yo lo tuve, seguro que lo escucharon los oyentes. oyentes, lo relaté, lo conté así, lo grabé y en la pausa estuvieron escuchándolo, así que espero que lo hayan buenísimo. disfrutado. Sí. Es hermoso. Así estaba Está como muy bueno. Muy ligado. lindo. Me gusta la idea de cuento adentro de otro cuento. Sí, La señora contando, eso me flashea me parece muy, no meta, pero sí es como... eso fue una de las cosas que más Eso. me atrapó a mí también a la hora de adaptar el guión, porque era muy difícil adaptar un cuento de 2 páginas a una peli largo. Ujú. Y en la película no hay exactamente eso de cuento dentro del cuento, pero para mí fue una gran guía. Bueno, la madre le cuenta esto y él se va inventando su propio... Y después hay algo de la circularidad, Ujú. que en la película está conceptualmente, no tan en primer término, pero bueno, él, por ejemplo... spoileo un poco, pero si ya no la Ah, sí. vieron... ¿Qué hacen acá? aparte, Váyanse y vayan a ver. Ah. o sea, él termina la película saliendo en su propio rancho, Claro. tal pero cual. sin haber ido pasos para atrás. Entonces, para mí Ajá. eso te da un sentido de que de Cíclico. espiral o cíclico, algo así. Y también un sentido de que tal vez continúa Eso este mismo. cuento. ¿Habrá un esfuerzo 2? Lo veremos. No creo, pero estaría bueno. Sería genial, ¿no? No, siempre hablamos de secuelas en el cine argentino. Por si que nos está nos gustaría escuchando ver. Disney. Ah. Tal cual. Tengo otra pregunta, cambio de tema. Sobre la misma película igual. ¿Cómo fue el trabajo con actores? Sencillamente eso. ¿Cómo fue el trabajo con actores? Tenés a Eva Bianco, que es una actriz que nosotros la A amamos. nosotros nos encanta. Siempre Fabián. nos encanta ver a Eva Somos- Bianco. Está el jovencito Cristóbal. Cristóbal. Sí, ¿cómo es ese trabajo? Pasar de hacer actuar a niños a actores más renombrados en Córdoba. ¿Cómo? Muy lindo porque son grandes personas, todo el elenco. Para mí es muy importante trabajar con personas que yo me lleve bien. Sí. Entonces, para mí gran parte del casting también es eso, como Ujú. que tengo más afinidad o que muy rápidamente te das cuenta que no son personas problemáticas, sino lo contrario, que tipo vienen a sumar al proyecto, ayudar, Ujú. que le decís vamos a ir a filmar 3 semanas en medio de la nada y dicen vamos. Al final todos durmieron bien en cabañas y qué sé yo, pero si había que dormir en carpa no tenían problema. Claro. Entonces para mí eso Claro. es clave, como es tener como aliados. Tal cual. Después, como hay 2 patas de la dirección de actores en esta peli, una es que yo creo que soy muy malo dirigiendo actores, o soy muy técnico, como para mí lo que me importa es el plano. Ujú. No soy tanto como del método, tipo, no, Ajá. cuando eras niño, no sé qué, tal cosa. Tal entonces, cual. va. Como no me gusta charlarlo tanto, sino, che, en este plano necesito que estés más así, más asá, Tal cual. que te caiga una lágrima, no sé, como muy técnico. Sí. Pero también me sirvió mucho a hacer muchos ensayos que gracias a la producción de la peli también tuvimos esa chance. Ujú. Como 2 semanas de ensayo, ensayamos como las escenas claves. Cristóbal ensayaba como él va atravesando toda la peli y se va topando con todos estos personajes. Ujú. Era un ensayo con uno, al otro día con otro y así. Eso fue fundamental. Y también son 3 cosas: ensayos, yo porque soy muy técnico, Sí. y la otra fue que sé mis defectos, que soy mal de actores. Entonces llamé a Claudia Cantero, que es una gran actriz de Buenos Aires, que yo había trabajado siendo técnico y me había llevado muy bien con ella, Ujú. y da muchos talleres, me parece una grosa ella. Y hicimos como una especie de terapia tipo psicológica, Ajá, pero me encanta. de dirección de actores. Sí. Entonces era como, no sé, 2 o 3 veces por semana. Yo tenía una videollamada con ella, el que les mostraba los ensayos y me tiraba tips tipo, che, fíjate de, no sé, este actor, llevarlo como más a la tierra, elaborar Sí. más lo corporal, este otro tal cosa, como metía un montón de cosas desde una actriz Sí, tal con cual. mucha experiencia que a mí me sirvió un montón. Sí, tal cual. Sí. Entonces la verdad que Claudia fue realmente un gran hallazgo para dirigir a actores y aprendí mucho de ella. Ajá.
Mirá, qué bien. Qué bien, qué una bien, especie de coach actoral. digamos. Tal cual. Me gusta. Algo Está- así, sí. Me encanta. Sí, está bueno porque... Pero fue solamente en las semanas de pre. Claro. En un momento habíamos pensado que venga el rodaje, pero la verdad que era Es muy difícil difícil. tener por eso, sí. Sí, es muy difícil cómo estábamos produciendo la peli, traer Ah, una persona más claro. al medio de las Sí, sierras. Ajá. Sí, sí, sí. Pero esas 2 semanas fueron claves. Qué Zarpado. bien, qué buena onda. Tengo otra pregunta que corresponde a la música. Hay un leitmotiv en la película que se escucha y se repite, que es cuando el escuerzo acecha. Es un sonido muy particular. ¿Cómo lo hicieron? ¿Sintetizadores? ¿Fueron a grabar a un sapo? ¿Fueron a algún lugar? No sé si estamos hablando del mismo, o sea, hay un leitmotiv en la No. peli. Creo que igual vos hablas más del sonido, no Del- del motivo musical. No, musical no. Ah, acá sonoro, sí, ahí va. Sonoro, el- tal cual. Es un sonido que se repite. Bien, porque hay un leitmotiv musical. Claro. Sí. Musical sí. Sí, 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 sí. Y el sonido del escuerzo lo tratamos con, bueno, todo es mucha magia de Patricio Tosco, sonidista, que a él le gusta mucho pensar en la materialidad del sonido, lo cual Ujú. está muy bueno. Entonces como que bueno, empezamos a trabajar de ahí. Al principio el sonido del escuerzo es más orgánico y después se va transformando más en sintetizadores. Ujú. Y bueno, trabajamos un poco con esa idea. También cuando grabamos el escuerzo real, nos dimos cuenta que no hace ningún ruido. Entonces, teníamos que No inventar sirve para el todo. cine. Claro. Como que acercábamos el micrófono muy cerquita, con el volumen al máximo. Es tu momento. Pero bueno, obviamente yo soy muy fan del cine y de ver backstage de cine, de cómo se hacen las cosas, y yo ya sabía que íbamos a tener que reconstruir Sí. un sonido, no Al sé. estilo Jurassic Park, ¿no? Que Bueno, Spielberg hacía. Me vi todo un backstage de una de las últimas de Jurassic World, de cómo hacen todos los sonidos, de por ejemplo el sonido de los Velociraptor lo hacen con otros Tal animales. cual. Claro. Y me fascinan esas cosas, y lo hicimos así el esfuerzo. Mirá. De hecho el sonido del esfuerzo al principio, por ejemplo, está hecho en base a cerdos y otros animales. No sé si le habrán metido algo más, con un poquito de Me encanta. sintetizador, y después bueno, baba y cositas Claro. más de foley, pero creo que lo principal son cerdos. Mirá vos. Mirá qué loco. Y después, tal vez a lo que vos le decís leitmotiv, que es una cosa que hace ¡pum! Como Sí. que se transforma así. Sí. Eso creo que es sintetizador, Sintetizador. tal vez mezclado con cerdo, pero bueno, el Ah, pato como buen mago no revela sus trucos. A nosotros nos encanta igual. pato tosco. Esa cuestión medio artesanal se me hace, ¿no? Buscar un cerdo, buscar Yo- ese Yo tipo creo de que también sonidos. la construcción hace que sea más ficticio, y al ser más ficticio genera una cuestión de extrañeza que vos decís, ah, ¿qué carajo estoy escuchando? Tal ¿Qué cual. está pasando? Ay, sí, Sí. está bueno eso. como- Sí, tal cual, es eso de utilizar el sonido para lo que querés narrar, Claro. y que la película no se te venga la realidad encima, sino Sí. para mí lo más lindo del cine es manipular la realidad para que vos puedas contar lo que quieras. Sí. Tal Y cual. está bueno eso, ¿verdad? tal Te mete en cual. ese mundo la peli, te mete en un mundo raro. Pasamos a la pregunta de montaje. ¿Se modificó mucho lo que tenías pensado desde el guión a la parte del montaje? ¿Has quitado de escenas? ¿Has filmado? Dijiste, no, esto no sirve, esto no provoca, esto tal cosa. No tanto. O sea, no sabré con qué compararlo, pero creo que más bien poco. Algunas cosas sí, pero yo con el storyboard yo había hecho incluso un animatic, es decir, puse todos los planos del storyboard. Ajá. Yo hacía las voces y todo, que sé yo, y edité. No llegué a hacer toda la peli, pero más o menos un 50% de la peli. Mirá vos. Y con la peli terminada lo puse en animatic arriba, me encanta hacer esas cosas, y estaba muy parecida realmente. Mirá. O sea, ahí Ay, como qué Qué bien. Tendría que Eh, sacar un videito así como el de Bon Jovi, ¿viste? antes y después. Sí. Pero hay pequeñas cosas que cambiaron. Por ejemplo, algunas cosas filmamos de día Ujú. y en postproducción las hicimos de noche. De noche. Medio noche americana le hicieron. Sí, ¿así? para que continúe como una narrativa del viaje. Ajá. Porque había una cosa de guión que él
llegaba a un punto y después volvía y después seguía avanzando. Ujú. Y dijimos, no, estaría bueno que nunca se frene, que siempre vaya para adelante sensorialmente. Entonces en un momento, algo que habíamos filmado de día, lo teníamos que hacer de noche para que continúe. Y bueno, eso cambió un poco de ubicación en vez de estar en el minuto 26, pasó al minuto 29, bueno, qué sé yo, sí. como algo así. Tal Pero cual. no mucho más cosas. Y después hay un plano que... hay una escena que no la pudimos filmar, Ujú. que Venancio pensaba que su caballo estaba capturado por el escuerzo Ujú. y lo sacrificaba, le cortaba la yugular y era toda una escena así como... Zarpado. Y no lo pudimos filmar porque vino una veterinaria especialista para caballos, para hacer todo el efecto, que le daba un sedante y el caballo se dormía y eso parecía que iba a estar. Pero el caballo nunca se durmió, era como, son caballos criollos que no le afecta nada y nada, y se levantó toque y obviamente no íbamos a forzarlo porque ya era muy peligroso para el animal. Y bueno, el caballo se fue corriendo y fue feliz. Ya está. Respiré acá. De todas formas, no, nadie extrañó esa escena nunca, ni en montaje, ni nada. Eso sí cambió y después el director de fotografía también me recomendó como filmar un par de planos por las dudas. Ujú. Que yo había trabajado con él en el corto y en el corto me había dicho lo mismo, che, filmate unos planos, boludo. Y la verdad que siempre tiene razón Siempre en el corto lo usamos, en este lo usamos. Y de hecho hay un plano que es igual al corto porque lo hicimos en homenaje al corto. Y bueno, sí, y esas cositas, pero muy, Sí. muy, muy pequeño. Poco. Sí. Mirá vos, qué buena onda. Pasamos a las preguntas más de este estilo. ¿Película favorita? Es muy difícil decir una. O la última que te has ya Pero conmovido. podría ser una de mis películas favoritas que siempre están en mi top de Letterboxd. La que menos cambio, porque hay tantos cambios, es El Exorcista. Pero después, no sé, Sin lugar para los débiles, de Spielberg, todas podrían estar. Sí. ¿Qué más? Takeshi Kitano me fascina, Tarantino, Ajá. Bong Joon-ho, bueno, también Sí. todo. Pero sí, qué sé yo. Vos consumís todo, el cine es... Sí, me gusta Vos tratás de muy abarcar amplio. eso. Sí, veo desde El Exorcista hasta Casabets. Sí, tal cual. Todo Sí, me tal cual. fascina. Qué buena onda. Otra pregunta es, ¿qué otro género de película te gustaría hacer? Que vos decís, esta tengo ganas de hacerla y la voy a hacer en un futuro. Es mi género. Géneros me gusta todo encima. Me encantaría hacer comedia, ponele. Drama también. Sí, tengo como muchas ideas, pero bueno. Hay que ver en qué momento las hacemos. Pero generalmente, todo lo que sea género, más allá de qué género, me encanta. Te atrapa, está bien. Sí, pero no sé, las que más cerca están, porque ya tenemos avanzado guiones junto con mi hermano, o Ajá. están como más cerca. Hay una que es también de época, como una comedia negra al estilo Alex de la Iglesia, ponele. Sí. Que es una bomba esa peli. O sea, me encantaría filmarla ya, pero bueno, es muy grande la película. ¿Alex de la Iglesia más moderno o el de antes, el de los 90? Porque la que he visto es la de que están en un restaurante. ¿El restaurante se llama? El bar. El bar, esa he visto y es muy diferente a lo que hacía. Sí, a mí me gusta casi todo lo que hace, incluso la peli que la gente odia, por ejemplo, Las Brujas de Sagarresmundi o algo así, a mí me encanta. Uno de los mejores primeros actos de la historia del cine tiene esa película. Sí. Pero no, esta podría ser más como, qué sé yo, como La Comunidad o esa onda, su humor negro medio truculento. Ajá. Y después, bueno, y la que estamos filmando ahora, que yo termino de filmar, se llama El Trompetista y el Fantasma, que es full aventura, ciencia ficción, que esta la estamos haciendo junto con mi hermano y está como, o sea, el género es
medio lo que a nosotros nos gusta de niños, que es Tintín, Lucky Luke, tal cual. y toda esa onda así de aventura clásica. Buena la de Tintín de Spielberg, ¿eh? No mucha Espectacular. gente habla de esa peli, me encanta, tiene unas transiciones Es increíbles. increíble esa Increíble. película, increíble. Entonces próximamente vamos a tenerte acá hablando de tu próxima película, ojalá. Sí. Sí, no sé si seguro. tan próximamente, pero en algún momento de la vida, Seguro. capaz que sí. Acá Buenísimo. estaremos. Acá estaremos. Y que va a transcurrir también en las sierras. nos Así comentaban. es, sí, Muy bien. también. Tenemos muchas ganas de seguir viendo películas en las sierras. Sí. No, esta va a estar muy, muy buena. Qué Qué bien. bien, qué buena onda. Y para la gente que no vio El Escuerzo todavía, ¿qué hacen acá? No, pero ¿dónde la pueden ver en estos días que nos comentabas un poco de eso? El jueves se pueden ir a Río Tercero a verla. Bueno, pero ahí nos escucha Saludos a la gente de Río Tercero. Tercero que nos escucha siempre. En Buenos Aires también la van a pasar todo septiembre. Acá en Córdoba, no sé, no tengo fechas. Y después en plataformas no tengo respuesta. Ojalá que esté en algún momento. Supuestamente iba a estar en Cinear en breve. Tampoco sé muy bien qué va a ser de la vida de Cinear. Ujú. Ojalá que siga. Pero bueno, ya en las redes se van a ir enterando Sí, sí, si sí. pasa algo. En las redes de... en tu Instagram. Sí, que en mi estuviste Instagram, publicando. Bien, Que bien, es bien. Guayanis. Guayanis, Ahí bien. siempre publico todas las noticias. y qué sé yo. Vayan a seguirlo, Dale, que genial. lo va publicando. Y terminamos la entrevista. Para terminar, agradecerte por venir. La verdad, la película es gigante. Por donde se la Sí. vea, a mí me pareció como inmensa. De esas películas que vos decís, Qué bueno que se hagan acá. qué bueno que sea acá. Sí. Yo las voy a ver 2 veces. Y me encantó. Y te digo, la segunda vez la entendí mejor. Como que ves más detalle, por eso está bueno. Por eso son esas pelis que está bueno ver más de una vez porque, Ujú. no sé, como que la refrescás y le sacás como nuevos detalles. A mí me pasó eso que antes no había visto. Por eso la analicé tanto. Y bueno, nada. Y también eso, me gusta como ver algo como mundos distintos, digamos, como una cuestión más fantástica, sobre todo acá en Córdoba, es como eso, como lo que hablábamos antes cuando estábamos en el podcast, esas pelis que te traen acá a casa, digamos, pero a la vez en otro lado, por así decirlo. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias. También No, Gracias. por favor, gracias Sí. por estas palabras. La verdad que bueno, es medio lo que uno intenta hacer y es muy lindo eso que se perciba así. Y muy, muy contento realmente. Muchas gracias por la invitación. Y nada, que estoy para lo que necesiten. Qué Gracias a vos, Augusto. Esto fue Pizza, Birra y Entrevista. Nos vemos en la próxima.